Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del Rey que vino a transformar el mundo. Hoy tenemos sobre la mesa un capítulo de un libro con una idea que es, francamente, de esas que te vuelan la cabeza. A ver. La idea es que una de las oraciones más famosas y queridas del cristianismo, el Magnificat, es en realidad el primer manifiesto revolucionario de la historia. Wow. Y lo más increíble de todo es que fue proclamado por una adolescente. Ok, es una afirmación fuerte. Sí. La fuente para esta exploración es un capítulo del libro El silencio que partió el mundo, de Patricio Molina Rodríguez. Y nuestra misión hoy es, ver qué hay de cierto en esto. Claro. ¿Es solo un hipérbole o este cántico es realmente tan radical? Es una afirmación muy potente, sí, pero el texto la sustenta de una manera fascinante. Ajá. Para empezar, nos sitúa en un momento increíblemente humano. Estamos hablando de María, una joven. La tradición dice que tenía entre 13 y 15 años. Una línea, prácticamente. Exacto. De una aldea insignificante. Y acaba de recibir la noticia que va a cambiar la historia. Claro. Y el autor insiste mucho en que su canto no es un discurso preparado, no es una pieza de oratoria. Ah, eso es interesante. Lo describe como una explosión de adoración, algo que brota de ella casi, inconteniblemente, como si el Espíritu Santo estuviera cantando a través de ella. O sea, no es algo que ella haya estado ensayando en el camino para impresionar a su prima Isabel. Para nada. Es pura espontaneidad. Y eso le da una fuerza distinta, ¿no? Totalmente. No es un manifiesto político calculado, sino una revelación que surge de lo más profundo. Exacto. Esa es la clave. Y por eso, según los eruditos que cita el texto, esta pieza es tan valiosa. No solo es uno de los himnos cristianos más antiguos que tenemos. Ajá. Sino que el autor argumenta que es el primer anuncio explícito de que el orden mundial tal como se conocía está a punto de ser trastocado por completo con la llegada del Mesías. La declaración de principios de una nueva era. Justamente. De acuerdo. Empecemos a desempacar esto. El canto arranca de una forma muy personal. Sí. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué nos dice esto sobre el punto de partida de toda esta supuesta revolución? Pues... Parece empezar con humildad, no con un llamado a las armas. Y es que ahí está el primer giro. El texto enfatiza que los verbos que usa son increíblemente activos, muy intensos. Engrandecer y regocijarse. Sí. Engrandecer es magnificar. Es usar toda tu existencia como un lente de aumento para mostrar la grandeza de otro. Entiendo. Y regocijarse habla de un gozo profundo, casi extático, que no depende de las circunstancias. Desde la primera línea, María deja claro que la protagonista de esta historia no es ella. El foco no está en ella. Para nada. Lo que está sucediendo en su vientre no es para su propia gloria, es para la de Dios. Y luego viene esa frase en la que el autor se detiene, y que parece fundamental. Sí. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Me llama la atención la palabra bajeza. En nuestra cultura suena casi despectiva. Claro, puede sonar fuerte. Pero en el contexto del siglo I, en esa sociedad obsesionada con el honor, el estatus, que ella reconozca su pequeñez, su anonimato, es una declaración potentísima. Es que lo es. Es como decir, no tengo nada que ofrecer, ningún mérito propio. Precisamente. Y ese es el cimiento de toda la revolución que va a anunciar. El autor subraya que María se posiciona como una receptora pasiva de la gracia. No como alguien que se la ha ganado. Exacto. No es una participante activa que se lo merecía. Ella se declara necesitada de un Salvador, lo cual es teológicamente enorme. Claro, esto establece el principio que recorre todo el capítulo. Dios no elige a los fuertes, a los calificados, a los autosuficientes, no. Su método, por así decirlo, es elegir a los débiles, a los anónimos, a los humildes. Precisamente para que nadie pueda dudar de que el poder y la gloria son solo suyos. Interesante. María no es la heroína de la historia. No. Es el escenario donde el verdadero héroe va a actuar. Esa es una gran forma de ponerlo. He entendido. Se establece la base.
La acción parte de Dios a alguien que no lo merece. Pero después de esto, el tono del cántico da un giro de 180 grados. Sí, aquí es donde todo cambia. Se vuelve increíblemente audaz. Cito del cántico que analiza el texto. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios. Y luego, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Palabras muy fuertes. Estoy tratando de imaginar a una adolescente diciendo esto. El autor sugiere que ella era plenamente consciente de las implicaciones políticas de estas palabras. El texto argumenta que sí, que inspirada por Dios, ella entendía perfectamente lo que decía. O sea, no es una interpretación que hacemos nosotros ahora. La postura del autor es que no. Y no eran metáforas piadosas. Eran declaraciones proféticas con implicaciones políticas y sociales muy reales y muy peligrosas. Pensemos en el contexto. Claro. Exacto. Judea está bajo la bota del Imperio Romano. El rey local, Herodes el Grande, es un tirano paranoico. Que asesinó a su propia familia. Exacto. Y el poder religioso en Jerusalén dependía de mantener el status quo con Roma. Claro. En ese ambiente, decir públicamente que Dios quita de los tronos a los poderosos no es una bonita reflexión espiritual. Es jugar con fuego. Totalmente. Podría ser interpretado, y con razón, como sedición. Claro, es un desafío frontal al poder establecido. Y lo que me parece más radical, y el texto lo señala, es el tiempo verbal que utiliza. Ajá. No dice, un día, en el futuro, Dios quitará a los poderosos. Usa el tiempo pasado. Hizo proezas, esparció, quitó. Como si ya hubiera ocurrido. Ese es el punto central que plantea el libro. ¿Qué significa eso? Significa que María no está anunciando una esperanza lejana. Está proclamando una realidad que ya ha comenzado. Ya está en marcha. Sí, el reino de Dios no es una idea abstracta o un club espiritual para después de la muerte. Es una fuerza activa, una invasión divina que ya está desestabilizando los reinos humanos desde adentro. ¡Wow! Al decir que ya quitó a los poderosos, está afirmando que, con la encarnación de Dios en su vientre, el veredicto divino sobre la soberbia, la opresión y la injusticia ya ha sido dictado. Es una idea potentísima. La justicia de Dios ha entrado en la historia de forma concreta, humana, y está creciendo en su propio cuerpo. La victoria ya está asegurada aunque las batallas estén por venir. Que la justicia de Dios no es un concepto, sino una persona. Pero el cántico no termina en esa declaración tan fuerte. No. De repente, cambia de marcha y conecta todo con la historia de su pueblo. Menciona a Abraham y una promesa de hace miles de años. A primera vista parece que le quita fuerza al mensaje, ¿no? Podría parecer como si lo diluyera en historia antigua. Exacto. O en realidad lo ancla en algo más grande. Lo ancla en algo infinitamente más grande. Este es el clímax del cántico. El clímax. Sí. El autor lo describe como el momento en que esta adolescente, de una aldea perdida, conecta su experiencia personalísima con toda la historia de la redención. Lo que siente en su propio cuerpo. Exactamente. El nacimiento de su hijo no es un evento aislado, un milagro suelto en el tiempo. Es el cumplimiento de la promesa fundacional hecha 2 milenios antes a Abraham. Al padre de su nación. Exacto. ¡Wow! Entonces, ella no se ve a sí misma como el inicio de algo completamente nuevo. No. Sino como el punto de convergencia de algo muy, muy antiguo. Precisamente. Es como si toda la historia de su pueblo hubiera estado esperando y apuntando a ese preciso momento en su vientre. Increíble. Y está diciendo, todo lo que nuestros antepasados leyeron en los rollos de Isaías, de los Salmos, todas las esperanzas de Israel, toda la fidelidad de Dios a través de las generaciones, todo está culminando ahora aquí, en mí. Exactamente. El cántico presenta este momento no como una anécdota, sino como el eje sobre el que gira toda la historia bíblica. Le da un sentido épico, cósmico, a lo que está ocurriendo en el útero de una muchacha anónima de Galilea. La revolución no es una idea nueva. Es la culminación del plan original de Dios. Ok, es mucho para procesar. A ver si entiendo. El autor, para sintetizar todas estas ideas, las destila en 5 principios teológicos. Sí, 5 pilares. Y es curioso porque usa un marco que surgió 1500 años después, los pilares de la fe reformada. ¿Por qué crees que hace esa conexión?
Yo creo que lo hace para mostrar que estas ideas que María canta no son exclusivas de un momento, son verdades centrales que la Iglesia ha redescubierto una y otra vez. Ok, El primer pilar que menciona es solo por gracia. Dios actúa por iniciativa propia, no porque el ser humano se lo merezca. pero uno podría argumentar que María no era cualquier persona. La tradición dice que era una joven piadosa, virtuosa, que sí tenía algún mérito. Claro, es un punto válido. Pero el texto es claro en que cualquier piedad en María era, en sí misma, un regalo de la gracia de Dios, no la causa de ella. Ah, entiendo la distinción. El cántico es explícito. Dios miró su bajeza, su insignificancia, no sus méritos. La elección de Dios precede y capacita cualquier respuesta humana. Es un regalo de principio a fin. Exacto. Y de ahí se deriva el segundo pilar, la gloria solo para Dios. Que tiene todo el sentido. Si todo es por gracia, el único que merece el aplauso es el que da el regalo. Justo. El cántico entero es como un gran foco que apunta hacia la grandeza de Dios, no de María. Ella misma se define como el instrumento, el megáfono. Pero no la fuente del sonido. Exacto. Y eso contrasta radicalmente con la tendencia humana de los poderosos y soberbios que ella menciona, que siempre buscan la gloria para sí mismos. El tercer pilar me parece fascinante, la escritura como guía. El texto dice que el cántico de María está saturado de referencias al Antiguo Testamento. Sí, está literalmente tejido con ellas. No es que se parezca, es que es casi un mosaico de frases de la Biblia. Así es, y este es un punto crucial. Su canto no brota de la nada. Su mente y su corazón estaban tan empapados de las escrituras de su pueblo que cuando el Espíritu la inspira, las palabras que fluyen son un eco de lo que Dios ya había dicho. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, cuando María canta, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, está haciendo un eco casi directo del cántico de Ana, La madre del profeta Samuel. la misma que dijo prácticamente lo mismo siglos antes. No está inventando la idea, se está inscribiendo en una larga tradición profética. Interpreta su realidad a través de la palabra de Dios. Exactamente, lo que nos lleva al cuarto pilar, la fe como respuesta. Ella cree y obedece sin tener todas las respuestas. Sí, y su fe no es un salto ciego en el vacío. Es una confianza radical que nace de su conocimiento de quién es Dios. Un conocimiento forjado en esas mismas escrituras. Justo, porque conoce el carácter de Dios, que es fiel a sus promesas, puede confiar en esta nueva y desconcertante relación. Su respuesta no es un análisis intelectual, es confianza que lleva a la obediencia y a la adoración. Cree y luego canta. Ese es el orden. Y todo esto culmina en el quinto y último pilar, el que quizá resume mejor la parte revolucionaria. Un Dios soberano. Sí, Este lo encapsula todo. El Dios del Magnificat no es un espectador pasivo de la historia. ni un principio filosófico lejano. Para nada. Es un rey activo, que interviene, que tiene un plan y lo ejecuta. Un Dios que derriba reinos, que exalta a los humildes, que alimenta a los hambrientos, Y que lo hace todo según su voluntad. según su voluntad soberana. Este pilar destruye cualquier idea de un Dios indiferente. Es el rey que ha venido a reclamar su creación. Entonces, para resumir, lo que el texto de Patricio Molina Rodríguez nos propone es que el Magnificat es infinitamente más que una bonita oración de agradecimiento. Mucho más. Es un manifiesto, la primera proclamación de un reino que viene a poner el mundo de cabeza. Exacto. Un reino donde los valores se invierten, donde los humildes son los protagonistas, los hambrientos son saciados y los poderosos con sus tronos son derribados. Exactamente. Y es fascinante porque, en mi experiencia, esta segunda mitad del cántico, La parte más política. sí, es la que más se pasa por alto o se espiritualiza. Cantamos con fervor sobre el alma que engrandece al Señor, pero la parte de derribar tronos y enviar a los ricos con las manos vacías... Esa a veces la cantamos con un poco más de cuidado, ¿no? Sí, y el libro cierra precisamente con ese desafío, no con una simple conclusión histórica. No presenta este cántico como una pieza de museo. Lo presenta como un llamado vigente, algo que nos interpela hoy. Justo. El texto deja una pregunta flotando en el aire, una pregunta que es casi incómoda.
A ver. Si una adolescente, sin poder político, sin estatus, sin formación teológica formal, pudo entender y proclamar esta inversión radical de los poderes del mundo con tanta claridad y valentía, Ajá. ¿qué significa para nosotros cantar o escuchar estas mismas palabras hoy? Buena pregunta. ¿Son solo una tradición, una pieza musical que repetimos en una ceremonia? ¿O siguen siendo una declaración peligrosa? Un recordatorio de que el orden establecido de nuestro mundo, con sus injusticias y sus soberbias, no es definitivo y está, ahora mismo, bajo el juicio de un rey. Al Cristo que ya nació en Belén, hoy ángeles cantad. Al Hijo de Dios, al sumo bien, pastores adorad. Los cielos proclaman la salud al pobre pecador. Alzad canción de gratitud al gran Creador. Nació Jesús, nació Jesús, reposa dulcemente en brazo maternal. Nació Jesús, nació Jesús. Cantad, cantad, hosanas al Rey celestial. Pastores cuidaban su redil en campos de Judá. De pronto en el cielo, esta es la buena nueva dan. Bajaron a ver al Redentor nacido en humildad. De voces dieronle loor con su cantar. Nació Jesús, nació Jesús, reposa dulcemente en brazo maternal. Nació Jesús, nació Jesús. Cantad, cantad, hosanas al Rey celestial. Guardaba María en su corazón aquel bendito honor, y fue el pesebre sin igual altar de adoración. Nació en Belén el Salvador, la nueva anunciad. Al Dios nacido hoy cantad mi Redentor. Nació Jesús, nació Jesús, reposa dulcemente en brazo maternal. Nació Jesús, nació Jesús. Cantad, cantad, hosanas al Rey celestial. Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Hoy vamos a sumergirnos en una de las canciones, uno de los manifiestos más poderosos y revolucionarios de toda la historia, y que además nació de la fuente más inesperada. Para este análisis nos vamos a basar en el trabajo excepcional de Patricio Molina Rodríguez en su libro El silencio que partió el mundo. A ver, arranquemos con esta pregunta que es bastante fuerte.
¿puede la voz de una adolescente de verdad derribar imperios? Suena a algo sacado de una película, ¿cierto? Pero, aunque parezca increíble, la respuesta está escondida en una canción, un cántico de hace más de 2 milenios que, fíjense, anuncia un cambio total, un vuelco radical en el orden del mundo. Y bueno, ¿quién está detrás de este manifiesto? ¿Quién es esta profeta tan inesperada? Pues vamos a conocerla. No es una reina, ni una general. Es una joven, muy humilde, de un pueblito olvidado por todos. Y está a punto de proclamar una teología que literalmente iba a sacudir al mundo hasta sus cimientos. Sí, así como se ve, la tradición histórica más sólida nos dice que María tenía entre 13 y 15 años. A ver, detengámonos un segundo a pensar en eso. 13, 14, 15 años. No era una erudita, ni una líder política, ni una figura pública. Era, para todos los efectos, una adolescente que en la cultura del primer siglo era, pues, prácticamente invisible. Y aquí es donde nos encontramos con un contraste que es, bueno, es simplemente increíble. Por un lado, una joven anónima de un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas importantes. Su condición social era de total, pero total anonimato. Y por otro, las palabras que salen de su boca, ¡guau!, proclaman el derrocamiento de reinos, contienen una sabiduría y un poder que pueden, de hecho, desafiar imperios enteros. Es una paradoja que te deja sin aliento. Ahora, es clave entender algo. Esta canción no fue un poema escrito con calma, ni un discurso ensayado frente al espejo, para nada. Lo que vamos a escuchar fue una erupción, algo totalmente espontáneo, un estallido de adoración y profecía que nació del fuego de una confirmación divina. A ver, pongámonos en situación. María llega a casa de su prima Elizabeth, ¿verdad? Y llega guardando un secreto increíble, algo que nadie más sabe. Y entonces ocurre la confirmación divina. El bebé que Elizabeth espera, Juan, salta en su vientre. Después, la propia Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, la bendice y revela el secreto sin que María le hubiera dicho una sola palabra. Y en ese preciso instante, cuando todas las piezas del rompecabezas se encajan, el alma de María simplemente explota en este cántico. Y a esta canción, a este estallido, se le conoce como el Magnificat. Los expertos, los eruditos, la ven como mucho, pero mucho más que una simple oración. Es una verdadera obra maestra literaria, una síntesis de teología bíblica y, sobre todo, una proclamación profética clarísima de que el Mesías iba a cambiar el orden mundial para siempre. El canto arranca con esta explosión de alabanza. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, lo que es realmente fascinante de estas primeras líneas es lo que nos revelan sobre ella. María no se está poniendo en un pedestal. No se ve a sí misma como una fuente de gracia, sino todo lo contrario, como alguien que la recibe. Se declara abiertamente necesitada de un Salvador. ¡Qué humildad!, ¿no? Bueno, y después de esa declaración de humildad, prepárense, porque ahora llegamos al núcleo, al corazón revolucionario de este cántico. Aquí es donde se anuncia que el mundo, tal y como lo conocemos, va a ser puesto completamente de cabeza. Y esta es probablemente la línea más potente, la más políticamente cargada de todo el canto. Dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Esto es una declaración directa, un choque frontal contra toda la lógica del poder humano. Y fíjense en un detalle clave. No dice quitará en futuro, dice quitó en pasado. Habla con la certeza de que es un hecho ya decretado, ya cumplido en el cielo. Así que estamos hablando de una gran inversión. Los soberbios dispersados, los poderosos caen y los humildes son exaltados. Y ojo, esto no es un simple idealismo religioso, para nada. Es una declaración profética con implicaciones sociales y políticas muy, muy reales y profundas. Lo que el canto de María anuncia es que el reino de Dios funciona con una lógica que es exactamente la opuesta a la de los reinos de este mundo. A ver, pensemos en el contexto. Estamos en pleno Imperio Romano, en el siglo I. Decir algo así en ese momento era extremadamente peligroso. Estas palabras eran una proclamación que desafiaba directamente el orden imperial, socavaba a las élites.
declaraba la caída de las estructuras opresivas. Podrían haber sido interpretadas sin ningún problema como sedición, como traición. Imaginen la escena. Una jovencita sin poder alguno, de una provincia conquistada, anunciándole al imperio más poderoso del mundo que su tiempo se acabó. Es un acto de valentía que solo se explica por una convicción divina absoluta. Pero este cántico es más que una bomba política para su tiempo. No solo mira hacia el futuro, sino que también se ancla, ¿y de qué manera?, en el pasado. Es, en realidad, el cumplimiento de una promesa muy, pero muy antigua. Si vemos la gran foto de la historia bíblica, esto es lo que pasa. Por allá del 2000 a.C. tenemos la promesa a Abraham. Mucho después, el pacto con Israel. Y luego, de repente, alrededor del año 4 a.C., aparece el Cántico de María, justo antes del nacimiento del Mesías. Su canción actúa como el eslabón perfecto, el puente que une esa promesa hecha miles de años antes con su cumplimiento final en el hijo que lleva en su vientre. No es un evento aislado, para nada. Es el eje sobre el que gira toda la historia. Y con todo esto llegamos a la parte final, porque es crucial entender que el Magnificat no es solo un poema antiguo para guardarlo en un museo. Es un manifiesto atemporal, desafiante y que sigue absolutamente vivo y hablando hoy. En esencia, este manifiesto nos deja ver la teología de esta revolución. Son 3 pilares. Primero, todo es por gracia. Dios no elige a los más capaces o a los que tienen mejor currículum, elige a los humildes. Segundo, la gloria es solo para Dios. Aquí no hay espacio para logros humanos. Toda la alabanza es para las acciones de Dios. Y tercero, Dios es soberano. Él y solo Él es quien levanta y derriba reinos según su voluntad. Él tiene el control. Y cerramos con esta pregunta, una que se extrae directamente de la fuente de este análisis, del libro El silencio que partió el mundo. A ver, si un adolescente de Galilea, sin estudios, sin poder, sin estatus, entendió que el reino de Dios pone el mundo de cabeza, ¿por qué hoy existe tanto silencio al respecto? El Cántico de María no es solo historia, es un desafío, un llamado constante a proclamar que la verdadera justicia y el verdadero poder vienen de un lugar que el mundo jamás esperaría. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hypna Medios.